Bible Kids. En una tierra lejana, en medio de campos verdes y cielos brillantes, vivía un hombre llamado Jacob. Tenía muchos hijos, pero había uno que amaba de una forma muy especial: José, el hijo de su vejez, nacido de su amada Raquel. José era un joven amable, obediente y lleno de fe. Su corazón estaba lleno de sueños, sueños que parecían venir directamente de Dios. Un día, Jacob le regaló una hermosa túnica de muchos colores, tejida con esmero. Brillaba como el arco iris bajo el sol. Era un símbolo del amor especial de su padre. Pero sus hermanos, al verla, sintieron que sus corazones se llenaban de envidia. ¿Por qué él y no nosotros?, murmuraban entre sí. Pero José no dejaba de soñar. Una noche tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos con emoción. Soñé que estábamos atando manojos en el campo, y de pronto, mi manojo se levantó, y los vuestros lo rodearon y se inclinaron ante él. Los hermanos lo miraron con ira. ¿Acaso piensas que vas a gobernarnos algún día?, le dijeron con desprecio. Poco después, tuvo otro sueño. Vi el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante mí. Esta vez, hasta Jacob quedó pensativo. ¿Qué clase de sueño es este?, le preguntó. Pero en su corazón, Jacob comenzó a reflexionar. ¿Acaso Dios estaría hablando a través de José? Así comenzó la historia de un soñador, un joven con el favor de su padre, pero también con el llamado de Dios. Sin saberlo aún, José estaba destinado a vivir una aventura que cambiaría la historia de su familia y de toda una nación. Los días pasaban, pero el corazón de los hermanos de José se llenaba cada vez más de envidia y amargura. No podían soportar ver a su hermano con aquella túnica colorida, ni escuchar sus sueños que hablaban de dominio y honra. Un día, Jacob le pidió a José que fuera al campo a buscar a sus hermanos, que pastoreaban lejos de casa. Con obediencia, José caminó entre las colinas, llevando provisiones y buscando a sus hermanos con buena intención, pero ellos no pensaban igual. Desde lejos lo vieron venir. Su túnica brillaba bajo el sol. «Ahí viene el soñador», dijeron entre dientes. «Matémoslo y veamos qué pasa con sus sueños». Pero Rubén, el hermano mayor, habló con sensatez. «No derramemos sangre. Echémoslo en ese pozo seco». Cuando José llegó, lo rodearon con dureza. Le arrancaron su túnica de colores y, sin compasión, lo arrojaron al fondo de un pozo oscuro y vacío. José, herido y confundido, clamaba desde el fondo, pero nadie le respondía. Mientras comían, vieron pasar una caravana de comerciantes ismaelitas rumbo a Egipto. Entonces Judá propuso: «¿Qué ganamos con matarlo? Mejor vendámoslo como esclavo». Y así, por 20 piezas de plata, entregaron a su propio hermano. José fue llevado encadenado hacia un destino incierto, pero el cielo aún lo miraba con propósito. Esa noche, los hermanos mancharon la túnica con sangre de cabra y se la llevaron a Jacob. Al verla, el corazón del padre se quebró. «Mi hijo ha muerto». Lloró desconsolado, y nadie pudo consolarlo. Pero en el silencio del dolor, Dios ya estaba escribiendo una historia de redención. Los mercaderes llevaron a José hasta Egipto, una tierra llena de templos, palacios y extrañas costumbres. Allí, fue vendido como esclavo a un hombre importante, Potifar, capitán de la guardia del faraón. José, aunque lejos de su hogar y sin entender por qué le sucedía todo esto, mantuvo su fe en Dios. Aún siendo esclavo, trabajaba con excelencia, humildad y un corazón limpio. Dios estaba con él, y Potifar lo notó. Cada tarea que José hacía, prosperaba. Cada decisión que tomaba, era sabia. Potifar lo puso al mando de toda su casa. «Desde que llegó este joven hebreo, todo va mejor», decía sorprendido. Pero no todos tenían buenas intenciones. La esposa de Potifar comenzó a fijarse en José. Un día, cuando estaban solos en casa, ella se acercó y lo tomó por el manto. «Quédate conmigo», le dijo. Pero José, decidido a obedecer a Dios, se apartó rápidamente. No puedo pecar contra mi Señor y mucho menos contra mi Dios», respondió, y dejando su manto en sus manos, salió corriendo del lugar. Ella, furiosa por haber sido rechazada, gritó pidiendo ayuda. Cuando los sirvientes llegaron, mostró el manto y acusó a José falsamente. Dijo:
Intentó hacerme daño. Cuando Potifar oyó esto, se enojó mucho. Sin investigar, mandó a José a la cárcel. Una vez más, José fue tratado injustamente, pero incluso en aquel lugar oscuro, Dios no se apartó de él. Aunque estaba encerrado, José no perdió su fe. Sabía que Dios estaba con él, incluso en aquel lugar oscuro. Y donde otros veían tristeza, José veía oportunidad para servir. Los guardias notaron su buen corazón y sabiduría, y pronto lo pusieron a cargo de los demás prisioneros. En ese calabozo, José seguía brillando, porque Dios no lo había olvidado. Un día, llegaron dos nuevos prisioneros, el copero y el panadero del faraón. Ambos habían ofendido al rey y estaban preocupados por su futuro. José los recibió con amabilidad. Una noche, los dos tuvieron sueños muy extraños. A la mañana siguiente, estaban tristes. ¿Por qué están tan angustiados?, preguntó José. Tuvimos sueños, pero no sabemos qué significan, dijeron. Entonces José les dijo con confianza: las interpretaciones pertenecen a Dios. Cuéntenme lo que soñaron. El copero habló primero. Soñé que había una vid con 3 ramas. Brotó, floreció y dio uvas. Yo exprimía el jugo en la copa del faraón y se la daba. José sonrió. Eso significa que en 3 días serás perdonado y volverás a servir al faraón. El panadero contó su sueño con esperanza. Soñé que llevaba 3 canastas de pan sobre mi cabeza, y las aves venían y comían el pan de la canasta superior. José bajó la mirada y respondió con pesar: en 3 días, el faraón te quitará la vida. Y así fue. 3 días después, el copero fue restaurado, y el panadero fue ejecutado, tal como José lo había dicho. Antes de irse, José le rogó al copero: por favor, acuérdate de mí cuando estés con el faraón. Háblale de mí para que me saquen de aquí. Pero el copero lo olvidó. Aún así, José no dejó de confiar. Sabía que Dios tenía un plan mayor. Pasaron 2 años desde que el copero fue liberado, y José seguía en prisión. Pero el plan de Dios avanzaba, aunque nadie lo notara. Una noche, el faraón de Egipto tuvo 2 sueños muy extraños. En el primero, vio 7 vacas gordas y hermosas que salían del río Nilo. Luego, detrás de ellas, salieron 7 vacas flacas y feas, que devoraron a las gordas, pero seguían igual de flacas. En el segundo sueño, vio 7 espigas de trigo llenas y doradas, seguidas de 7 espigas secas y quemadas por el viento del desierto, que devoraban a las primeras. El faraón despertó inquieto. Llamó a todos sus sabios, magos y adivinos, pero nadie podía explicar el significado de los sueños. Nadie, hasta que el copero recordó algo. Faraón, perdóname. En la prisión conocí a un joven hebreo que interpreta sueños. Su nombre es José. Entonces el faraón mandó a llamar a José. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel. José se lavó, se afeitó y se presentó ante el trono. Me han dicho que puedes interpretar sueños, dijo el faraón. No soy yo quien interpreta, respondió José con humildad. Dios dará al faraón la respuesta que necesita. El faraón le contó sus sueños. José lo escuchó con atención y luego dijo: ambos sueños significan lo mismo. Dios te muestra lo que va a suceder. Vendrán 7 años de gran abundancia en toda la tierra, seguidos por 7 años de hambre terrible. Si no te preparas, Egipto sufrirá mucho. El faraón se quedó asombrado por la sabiduría del joven hebreo, y en su corazón supo que Dios estaba con él. El faraón quedó maravillado por la sabiduría de José. ¿Podremos hallar a otro hombre como este?, preguntó delante de todos. Y allí mismo, el faraón hizo algo asombroso. Sacó su anillo real y se lo puso a José. Le dio vestiduras de lino fino, un collar de oro, y lo hizo montar en el segundo carro del reino. Tú estarás a cargo de todo Egipto. Solo yo seré mayor que tú en el trono, declaró el faraón. Así, en un solo día, José pasó de ser prisionero a ser el gobernador de todo Egipto. Dios había cumplido su propósito. José organizó al país con sabiduría. Recorrió las ciudades, construyó almacenes y recogió granos durante los 7 años de abundancia. Cada ciudad guardaba alimentos como si fueran tesoros. Luego, tal como Dios había revelado, llegaron los 7 años de hambre. La tierra se secó, los campos quedaron vacíos, y la gente clamaba por ayuda. Entonces José abrió los almacenes y alimentó a todo Egipto.
Personas de muchas naciones viajaban para comprar grano, y entre ellos iban en camino sus propios hermanos, aunque aún no lo sabían. La sequía no solo afectó a Egipto, también llegó a la tierra de Canaán, donde vivía Jacob con sus hijos. El hambre era fuerte, y no había comida en ninguna parte. Entonces Jacob dijo a sus hijos: «He oído que hay grano en Egipto, vayan allá y compren alimento para que vivamos». Los hermanos de José partieron, sin imaginar lo que les esperaba. Solo Benjamín, el menor, se quedó en casa con su padre, pues Jacob temía perderlo también. Al llegar a Egipto, los hermanos se presentaron ante el gobernador del país, sin saber que ese hombre era José, su propio hermano. Cuando José los vio, los reconoció de inmediato, pero ellos no lo reconocieron a él. Ya no era el joven soñador que habían vendido, ahora era un hombre sabio y poderoso. José habló con ellos con voz firme. ¿De dónde vienen? «Venimos de Canaán a comprar alimento», respondieron inclinándose. José fingió no conocerlos y los trató con dureza. Ustedes son espías. Los hermanos se asustaron. «No, señor. Somos 12 hermanos, hijos de un mismo padre. Uno ya no está con nosotros, y el menor quedó en casa». José les dijo: Si dicen la verdad, traigan a su hermano menor. Hasta entonces, uno de ustedes quedará aquí. Simeón fue tomado y encarcelado, y los demás partieron con grano, y con el corazón confundido. Los hermanos regresaron a Canaán cargados de grano, pero con el corazón dividido. Simeón había quedado en Egipto. Cuando contaron todo a Jacob, su padre, él se entristeció profundamente. ¿Benjamín? No, ya perdí a José, y ahora Simeón. Quieren quitarme también al menor. Pero con el tiempo, el hambre fue más fuerte. El alimento se acabó y la necesidad tocó la puerta. Judá se acercó a su padre con firmeza. «Padre, déjanos llevar a Benjamín. Yo seré responsable por él». Con lágrimas, Jacob finalmente aceptó, y dijo: «Que el Dios de misericordia les conceda gracia delante de aquel hombre». Así los hermanos regresaron a Egipto, esta vez con Benjamín entre ellos. Cuando José los vio llegar, y reconoció a su hermano menor, su corazón se estremeció de emoción. Quiso llorar, pero se contuvo. Mandó preparar un banquete y los invitó a su casa. Los hermanos se asombraron, no entendían por qué aquel poderoso gobernador los trataba con tanta amabilidad. Durante la comida, José los observaba en silencio, conmovido al verlos juntos. Y aunque aún no revelaría su identidad, su corazón estaba más cerca que nunca de perdonarlos. Después del banquete, José mandó a llenar los sacos de sus hermanos con grano, pero en secreto, puso su copa de plata en el saco de Benjamín. Cuando ya se habían marchado, envió a sus siervos tras ellos. Al encontrar la copa en el costal del menor, los trajeron de vuelta al palacio. Los hermanos estaban desconsolados. «Te lo rogamos, no tomes a Benjamín como esclavo. Mi padre no lo resistiría», clamó Judá con lágrimas. José ya no pudo contenerse más. «Salgan todos menos ellos», ordenó a sus siervos. Y cuando estuvo a solas con sus hermanos, rompió en llanto. Sus lágrimas llenaron el silencio. «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Los hermanos quedaron paralizados, sin poder hablar. Aquel poderoso gobernador era su hermano. «No tengan miedo. Ustedes me vendieron. Sí, pero Dios me envió delante de ustedes para salvar vidas. Toda la gloria es para Él». José se acercó a Benjamín y lo abrazó, luego abrazó a cada uno de sus hermanos. Todos lloraron juntos, y el corazón de José finalmente sanó. Después de tantos años de separación, dolor y pruebas, la familia de Jacob finalmente se reunió. José, lleno de misericordia, envió carros y provisiones a Canaán. Su padre, al saber que José estaba vivo, no lo podía creer, hasta que vio los carros. Jacob, anciano pero lleno de esperanza, emprendió el viaje, y cuando finalmente vio a su hijo, corrió a abrazarlo entre lágrimas. La familia entera se trasladó a Egipto, donde vivieron juntos bajo el cuidado del hijo que un día fue vendido, y ahora reinaba con sabiduría. El perdón venció al rencor, y el amor restauró lo que el mal quiso destruir. Dios había escrito una historia gloriosa. Apóyanos con tu like y suscríbete.